Perfecto. Entonces, estamos, o nos habíamos quedado, mejor dicho, en Lucas capítulo 9, ¿cierto? Y nos habíamos quedado en el versículo 9, ¿ya? La anterior semana vimos este pequeño, o unos pequeños versículos en los que el Señor les enviaba a sus discípulos a predicar, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que les mandaba en una especie como de práctica preprofesional, ¿no es cierto? Y que mientras les mandó, se introducía aquí esta noticia o este suceso, digamos, en el que Herodes se entera del Señor Jesús, escucha y no sabía quién era y pues bueno, le refieren a algún profeta finalmente, ¿no es cierto? Y que él hace una pregunta, ¿qué es lo que se va a estar respondiendo a lo largo de estos pasajes que vamos a leer? ¿Sí? Ahora, la pregunta que nos queda entonces, que nos hace y que nos introduce Lucas a través de Pilato, ¿no es cierto? Perdón, a partir de Herodes, ¿no es cierto? Es esto. ¿Quién pues es este? ¿De acuerdo? ¿Quién pues es este? Para nosotros, y esto vale la pena decirlo, para nosotros ya sabemos quién es el Señor Jesús, qué era y todo lo demás. Sabemos que era Dios, quién es Él. O sea, no es que no sepamos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta, sin embargo, acordémonos y digamos, la pregunta está hecha porque el Evangelio de Lucas está dirigido a una buena parte de hermanos gentiles que seguramente habrán escuchado algunas cosas, pero del Señor Jesús, quiero decir, y ahora Lucas les está contando con cierto orden, ¿de acuerdo? Entonces, dice, vamos ahí. Entonces, el pasaje inmediatamente anterior a este es, como habíamos visto, que los discípulos salen a predicar, ¿no es cierto? A hacer sus prácticas preprofesionales, como habíamos dicho, ¿no es cierto? En términos bastante actuales. Luego, el versículo 10 recuenta el regreso suyo, ¿no es cierto? Y dice, habiendo regresado los apóstoles, le contaron lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vale la pena decir algunas cosas. Esto que vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a estudiar es lo que seguramente si tienen sus Biblias a la mano podrán ver que tiene un subtítulo que pone la alimentación a los 5.000, ¿no es cierto? Es la famosa alimentación a los 5.000 y pregunta ahí un poco retórica, ¿quién a estas alturas del partido no se sabe o no ha escuchado de la alimentación a los 5.000? ¿Cierto? ¿Quién no lo conoce? Ahora, lo interesante no es tanto aquí que se cuente esa historia de nuevo, sino cómo se cuenta. Primero, vamos a ver, según Lucas, y ojo que esto, por ejemplo, es una de las cosas que no se sabe muy bien dónde pasó, ¿ya? Pero según Lucas, lo ubica este evento cerca de Bethsaida, ¿ya? Alguien de pronto por ahí puede ayudarnos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44, si no me equivoco. Sí, Juan 1, 44. ¿Tiene por ahí alguien? ¿Por ahí? ¿Alguien le tiene Juan 1, 44? Yo tengo, Josuecito. Por favor. San Juan 1:44 dice así: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien. Entonces, fíjense, según el Evangelio de Juan, esta ciudad, Bethsaida, era la ciudad de tres de los discípulos, de tres de sus discípulos. El uno, como bien lo dice ahí Felipe, luego el otro, Andrés y Pedro, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, eh, ahora, esta ciudad, como les digo, tiene una historia un poco interesante. Porque esta historia originalmente era una villa, es decir, como un barrio, una villa, es decir, no había mucha gente ahí. Pero después creció y de hecho Herodes Tetrarca, el Herodes anterior al que ahorita está hablando, que había hablado hace un poco tiempo, él la edificó a Bethsaida y la llegó a ser una ciudad, según se sabe, o sea, la engrandeció un poco y le llegó a poner un nombre Agustín, alguna cosa así, en honor al emperador romano de la época, ¿ya? O Julia, perdón, Julia le puso, ¿sí? Que era, como les digo, les puso un nombre al emperador de la época, el emperador romano, ¿no? En fin, el asunto es que existe un poco, existe esta ciudad de Bethsaida y está al norte del mar de Galilea. Es una ciudad que casi queda al borde del río, incluso del río Jordán, en la desembocadura casi del río Jordán, hacia el mar de Galilea por el norte.
¿De acuerdo? Es una ciudad entonces un poco pesquera. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es que dice aquí que los apóstoles regresan y aquí vale la pena. Ahora, fíjense ustedes, pongámonos un poco en el contexto histórico, ¿ya? Y les invito a ser bastante imaginativos, ¿ya? Entonces, el contexto inmediato es que el Señor Jesús les manda a sus discípulos a que prediquen, ¿no es cierto? Les manda, según sabemos de otros evangelios, les manda en parejas y todo lo demás y comienzan y hacen sus predicaciones autónomas, digamos, pero el tutelaje del Señor Jesús, ¿no es cierto? Van, predican y después regresan. Ahora, imagínense ustedes. Habíamos visto que el Señor Jesús para esa tarea de ir a predicar les dio dos cosas, ¿no es cierto? Les dio poder y autoridad, ¿de acuerdo? Ahora, imagínense ustedes cómo hubieran sido los reportes, ¿ya? Imagínense el reporte de los discípulos, ¿no? Fueron, predicaron, sí, sanaron, hicieron un montón de milagros, ¿ya? ¿Ya? En general se intuye que fue un reporte mayormente bueno, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Ahora, imagínense ustedes lo que es, como les digo, para ellos, que eran los discípulos del Señor Jesús, haber pasado de ser meramente espectadores, si se quiere, o de alguna manera, perdón, personas que asistían al que era el protagonista de la historia, a ser ya los que ejecutan las acciones. ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo, digamos, hablando en términos de una cirugía, ¿no? O sea, no es lo mismo el que le pasa los implementos al cirujano al que ya coge, a ser el cirujano que coge los implementos y abre, ¿cierto? Y abre y opera, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, lo que quiero decir es ponernos un poco en el contexto histórico de ver cómo es que, o sea, de imaginarnos cómo estaría el ánimo especialmente de los discípulos. O sea, sería un ánimo más o menos victorioso porque vienen de haber cumplido la misión que el Señor les encomendó, ¿no es cierto? Entonces sería un ánimo, bueno, un ánimo, estaban animosos, digamos, estaban animados, ¿de acuerdo? Ahora, les lleva a Bethsaida, ¿no es cierto? Y dice el 11, y cuando la gente lo supo, que llevaba a Bethsaida, dice, les siguió y él les recibió y les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se encuentren alojamiento y encuentren, perdón, y puedan encontrar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, denles ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, háganle sentar en grupos de cena en cincuentenas. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. El asunto aquí, fíjense, está, como les digo, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos este pasaje en Mateo y en Marcos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuál era el énfasis? De pronto alguien se acuerda por ahí. Fue hace un tiempito, pero quisiera de pronto preguntarles quién se acuerda qué vimos, o sea, cuál era el énfasis que se dio, qué pudimos encontrar así en términos muy generales de la alimentación de los 5.000 a los 5.000 cuando estudiamos Marcos y Mateo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Yo recuerdo que el término 1000 no necesariamente es igual a la cantidad, a 1000 personas, sino hace referencia a grupos, como que hay 5 unidades, o bueno, no sería unidad, sino como grupos de personas, ¿no? Entonces, ¿Ok? para la época, no es muy probable que haya tanta gente. Ok, eso muy bien, una. Y en cuanto a lo que vimos ya del contexto, ¿se acuerdan que vimos alguna analogía, encontramos algún parecido con alguna otra escena bíblica? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, nadie.
Sí, fue solo hace un año. Eso lo vimos apenas el año pasado. ¿No se acuerdan? Algo, ¿Alguien lo... Sí, algo dice sobre esto de sentarlos por grupos. eh, ajá. Se hablaba de un conjunto ordenado de siembra, de sentarlos de 50 en 50. Algo así se Ujú. relacionaba a eso. Ya, muy bien. ¿Y se acuerdan de algún evento bíblico del Antiguo Testamento al que se podía asemejar esto? ¿Se acuerdan ustedes? Decían que a la salida de Egipto, Eso, ¿y a qué más? A la salida de Egipto, ¿y a qué más? no sé, Por ahí, por ahí. Por ahí mismo. a la ¿Quién salida. más se acuerda? Con algo del Éxodo mismo es. A ver, les pongo así. ¿A qué les suena que estén en el desierto y que esté ahí Dios dándoles de comer, ¿ya? Y que Dios mismo les haga, que en un lugar desierto donde no hay comida, Dios les dé de comer? ¿A qué les suena? El maná, el maná. Eso, por un lado el maná, y por otro lado, ¿a qué le suena cuando dice que tomó los panes y los partió? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? ¿A qué, perdón? ¿A la cena? Exacto, a Pesaj, a Pascua, a Pascua. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto que había muchas semejanzas, especialmente de la manera en que la que lo cuentan Mateo y Marcos? Se encontraban algunos pasajes, algunos como guiños, ¿no es cierto?, que nos hacían pensar que más allá, digamos, de la alimentación a los 5.000, era como una evocación, ¿no es cierto?, como una remembranza a muchos pasajes del Éxodo, muy bien lo habían dicho. Esto de hacerlo sentar en 50, nos acordábamos de que eso se dice que, más bien dicho, que el número 50 o la formación en escuadrones de 50 era la forma en cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no es cierto? Salieron en grupos de 50, en escuadras de 50, y después el tema de que se sienten en el desierto y todo lo demás, pues en un lugar desierto, no necesariamente esto era el desierto, pero en un lugar, digamos, alejado de poblado, que no había mayor producción por ahí, hacía recuerdo justamente a la salida de Egipto, al desierto, ¿no es cierto? Y a todo ese tiempo en el que la gente deambuló por ahí, ¿no es cierto? Y después justamente el tema de que parte el pan y lo da entre toda la gente, sí tenía alguna relación con Pascua, y también se acuerdan que como esto por lo general en algún pasaje creo que está que era en un monte que pasaba esto, creo que era Mateo que cuenta que es un monte, si no es Marcos, nos evocaba también un poco a Pentecostés, ¿no es cierto? En todo caso, resulta que lo que les quería decir es que esos elementos se pueden encontrar mayormente en Marcos y en Mateo, ¿ya? Aquí no mucho, o sea, sí es cierto que hay los mismos elementos, pero el énfasis de Lucas no está tanto en hacer esa conexión como sí le interesa a Mateo, porque acordémonos que a Mateo, al escritor del Evangelio de Mateo, cuando cualquier historia, digamos la mayoría de historias que él cuenta del Señor Jesús, lo hace a partir del típico, y esto lo hizo para cumplir lo que estaba escrito. Entonces, presenta toda la vida del Señor Jesús, o la buena parte de la vida del Señor Jesús, como un cumplimiento de alguna escritura. Es decir, siempre está haciendo alguna cosa, o sea, cualquier cosa que él cuente, va a encontrar o va a dar guiños como para que uno pueda relacionar ese evento de la vida del Señor Jesús con alguna parte del Antiguo Testamento, y que uno sepa que el Señor Jesús estaba acoplándose mucho y que su vida, su ministerio fue un cumplimiento de lo que estaba prometido, ¿no es cierto? Pero Lucas no tiene ese énfasis, necesariamente, ¿ya? Lucas tiene una función más pedagógica, si se quiere, o sea, más de enseñanza para los gentiles que están leyendo estos pasajes por primera vez, o que de pronto los habrán escuchado, pero no los tenían un poco sistematizados. Entonces, dicho de otra manera, un mismo evento, ¿no es cierto? La alimentación a los 5.000
se cuenta con diferentes énfasis, con diferentes objetivos en cada uno de los evangelios, porque dicho sea de paso, la alimentación a los 5.000 es uno de los milagros que se relatan en los cuatro evangelios. Esto está, es decir, esto está recogido, la alimentación a los 5.000 está recogido tanto en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿de acuerdo? Y ojo que, que este evento, digamos, y que quiero decir que no hay que olvidar que cada uno de los evangelios no es que se escribieron ahí a la par. De hecho, el evangelio de Lucas, como ustedes saben, recuerdan, están esto escribiéndose por el año 70, 80 después de Cristo, y el evangelio de Juan se escribiría casi a finales del primer siglo, es decir, por el 80, 90 después de Cristo. O sea, hay una buena diferencia de tiempo entre cada uno de estos evangelios que se escribieron. Y por eso mismo, cada evangelio tiene un diferente objetivo, un diferente énfasis. Entonces, para Marcos tenía uno, para Mateo ya lo dijimos, era el tema de vincular mucho la actividad del Señor Jesús con eventos pasados. Y ahora la cuestión, como les decía, de Lucas no está tanto en mostrar un nuevo Moisés en el Señor Jesús, no es un nuevo profeta, no, sino que lo arma, como les decía, a partir de la pregunta de quién es Jesús. ¿De acuerdo? ¿Quién es Jesús? Y fíjense, si yo lo veo, si yo soy un gentil, si yo soy un gentil que no sé nada, no sé quién es Abraham, solamente sé que, o sea, todavía no sé quién es Abraham, me he convertido recién hace un año, he pasado de ser un idólatra romano, ¿ya? O de un idólatra, ¿qué le digo? De un gentil, pues, de la época de Turquía, de lo que ahora es Turquía, no, de Galacia, soy un efesio, que me acabo de convertir, ¿cierto? Me acaban de predicar al Señor Jesús. No tengo todavía el tema de haber escuchado un año de Parashas, no, no tengo nada de eso, solamente sé lo que me predicaron, ya, que el Señor Jesús murió, resucitó, por eso soy salvo y todo lo demás, o sea, eso es lo que sé, ya, y una que otra cosa por ahí, pero no tengo toda la historia como podemos tener ahora, ya. Si es que yo fuera uno de esos hermanos gentiles recién convertidos, digamos, o de pronto que no tenían toda la historia a su alcance, ¿no es cierto? Como lo tenemos ahora, imagínense ustedes, todavía podría quedar la duda de, bueno, ¿por qué mismo es que se dice que Jesús es Dios? ¿Me explico? ¿Por qué mismo es que se dice que Jesús es Dios? Y resulta que este pasaje, ¿ya? También sirve, además del énfasis que da Mateo de vincular esto a pasajes del Antiguo Testamento, también sirve como historia propia, o sea, como historia sin necesidad de que se encuentren los vínculos, ¿no? Las referencias a historias pasadas, no. También sirve como historia autónoma. Porque si yo veo solo esto, o sea, si yo no sé nada, si yo soy un gentil que me acabo de convertir y no soy ni siquiera de tradición católica, o sea, yo soy un maya que me acabo de convertir, o soy un romano, o un hindú, o un japonés, ya de esa época, que me acabo de convertir, ya, y no tengo todo el trasfondo de Abraham, del Éxodo y todo lo demás, no sé nada, y yo leo esta historia, lo primero es que no voy a poder hacer el vínculo, ¿no? De cómo estaba escrito en Éxodo, porque no sé Éxodo, ¿ya? Pero sí que puedo ver. Puedo ver una historia que además de estar repetida en los cuatro evangelios, o sea, que es real, ¿cierto? Que tiene cuatro testigos, digamos, ¿no? Muy, muy fuertes. ¿Y, y qué veo? Veo una historia en donde Jesús hace un milagro, ¿sí o no? Un milagrazo además, que es dar de comer a una enorme cantidad de gente. ¿Ya? Si somos, como bien lo anticipó Dianita, si somos un poco más estrictos, es muy probable que no hayan habido 5.000 personas. Y ahí, como lo dice Mateo, sin contar mujeres y niños, es decir, habría que casi que triplicar ese número. Entonces, es cierto que no había tal cantidad es más probable que no haya habido tal cantidad de gente, pero el número 5.000, digamos, es apenas referencial y parece ser una cosa, que el número 5, o sea, la cifra el 5, está muy, muy utilizada en este pasaje para que sea una de esas que uno no se olvide, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo cuento una historia, o sea, lo que quiero decir es que esta historia está bien construida de tal manera y fue tan, tan, tan cuidada que más allá de que hayan sido 5.000 o lo que sea, el asunto es que está construida en torno al número 5, incluso para que al momento de contarla todos se acuerden de los detalles. Porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, dice, les hace recostar en grupos de 50.
explico. Son 5.000 hombres, ¿ya? Después, hay 5 panes, ¿me explico? Y después las acciones, especialmente los verbos que se ven aquí que hace el Señor Jesús, también son 5, ¿ya? Que ahí los he resaltado en el versículo 16. Entonces, toda esta historia está hecha en torno al número 5, pero, o sea, o a sus múltiplos, ¿no es cierto? En función de eso. O sea, es una historia que está construida así, se guardó así, digamos, para que no se olvide. Más allá de que sean 5.000, de que hayan sido 5.000 o más, ¿ya? Porque por lo general, igual los números redondos nunca son tan redondos, siempre pudo haber sido, me explico, o sea, 5.010, ¿ya? Pero para redondear 5.000. O sea, no nos tenemos que ceñir a que son 5.000 y punto, no. Ya lo dije en Mateo, había muchas más, o sea, no se contaron mujeres y niños, o sea, eran más o menos, no sé. El asunto es que más allá de eso, la historia, como está guardada, está hecha para no olvidarse. Porque es más, ahora que les he comentado esta cuestión del número 5, nos vamos a acordar de eso, que había mucha gente y que nos vamos a acordar que les hicieron sentar en grupos de 50, porque había 5 panes, ¿no es cierto? Y después lo que terminó haciendo es 5 acciones del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces todo está armadito, bien bonito, en torno al número 5. ¿Ya? Y esto, como les digo, demuestra que la historia fue trabajada, fue muy bien cuidada para que no se olvide, ¿ya? Y, como les decía, ¿cuál es el objetivo de que no se olvide? Pues dejar un testimonio para que así sea alguien que se convirtió hoy, ¿ya? Y que viene de una tradición persa, o que viene siendo árabe o etíope de toda su vida y nunca escuchó del Éxodo, vea esto, lea este pasaje y diga, oigan, claro, aquí hay un testimonio de que Jesús hizo un milagro. Había una necesidad enorme de dar de comer a un pueblo, a una gran cantidad de gente, y lo hizo. Y ahí viene la deducción lógica. ¿Quién es el único que puede dar de comer con pocos insumos a muchísima gente? No necesito ser teólogo, no necesito ser rabino, no necesito ser pastor para darme cuenta y de que la respuesta ahí es Dios, pues solamente Dios es el único que puede hacer con poco un montón. Es el único que puede hacer. Así que fíjense, más allá incluso de si es que yo no pudiera hacer todas las conexiones que hicimos en su momento en Mateo, ¿no es cierto? Y en su momento en Marcos también, Lucas no le presta mucha atención a esas digamos, conexiones, porque lo trata desde como que si fuera digamos, lo trata la historia como autónoma, es decir, el mensaje es del que cuenta la historia. No hace falta saber el montón de contexto para apreciar el valor que tiene la historia. Y el valor de la historia es saber y demostrar quién era Dios, quién era el Señor Jesús, que era Dios, que es cierto. Ahora, fíjense, también tiene que ver para otra cosa, porque esto, como les digo, entra ya en la parte un poco más formativa de que la parte formativa, quiero decir, del Evangelio de Lucas. Porque una vez que el Señor Jesús les envía a sus discípulos a predicar, ellos regresan, dan el reporte y lo siguiente que les hace el Señor Jesús, según Lucas, ojo, según Lucas, es decirles esto, denles ustedes de comer. ¿Me explico? Y esto es lo bonito de Lucas, esto no se lo ve en Marcos, no se lo ve en Mateo, se lo ve en Lucas. Y esto, como les digo, como están previos, según Lucas, a emprender el viaje rumbo a Jerusalén, donde el Señor será finalmente crucificado, muerto y resucitado, ¿no es cierto? Lo que le está haciendo es formándoles a los discípulos. Entonces, fíjense, para Lucas, esta es una parte que, digamos, aparte de ser un milagro y todo lo demás, nos deja un testimonio de formación para los discípulos. ¿Me explico? Los discípulos se dieron cuenta de un problema, ¿no es cierto? Despídelos porque ya hay que darles de comer, está de noche, ¿no? Está de noche, hay que darles alojamiento y comida, ¿no? Aquí no hay dónde. Entonces se dieron cuenta, fíjense ustedes, que los discípulos, los 12, eran personas muy inteligentes, ya, digamos, a estas alturas del partido, ya sabían, y no se necesita ser discípulo de los 12, quiero decir, para darse cuenta que si tengo un montón de gente y está oscureciendo, y no hay, y hay que darles de comer, hay que sostenerles a estas personas, ¿no? Hay que de pronto, o sea, no es lo propio que se vayan sin comer, o sea, hay que hacer algo. Entonces, lo que quiero resaltar, fíjense el esquema, cómo está construida la historia.
Los discípulos son presentados como personas que están conscientes de un problema social. ¿Cuál es el problema social? La gente tiene hambre. ¿Y cuál es el problema? Que no hay con qué comer, que no hay que darles. Fíjense, el Señor Jesús dice, denles ustedes, y ellos dicen, no hay más que 5 panes y 2 pescados. Salvo, dice, ¿no? Que nosotros vayamos y compremos alimentos para todos. Lo cual implica, ¿no es cierto?, que ellos ya lo pensaron. Me explico, según como lo dice Lucas. Si vamos a ver a Juan, si vamos a ver a Mateo, lo cuentan un poco distinto, pero si nos quedamos con los detalles de Lucas, vemos a unos discípulos que plantean un problema que ya lo habían analizado. Lo que seguramente ellos pretendían es decirles, ya despídelos, lo que dicen, despídelos, o sea, mándalos porque está complicado dar de comer a toda la gente. Hay demasiados, lo que tenemos es muy poco, tal vez no sirve ni para nosotros, dirían ellos, ¿cierto? Entonces, hay un problema social, hay un problema social. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es la riqueza, digamos, de este pasaje? Además de la obvia conclusión que es que el Señor Jesús y Dios puede hacer, puede proveer a su pueblo y va a proveer de su pueblo aunque parezca que haya poco, ¿no es cierto? Más allá de esa obvia conclusión, hay otra cosa más que también quería hacer el énfasis y es en la función formativa que tiene aquí el Señor Jesús, verle realmente en su plan de maestro, es decir, en su plan de formar a sus discípulos. De ahí el valor de que les haya dicho, denles de comer. ¿Me explico? ¿Sí? Porque fíjense, eso no lo había notado en mucho tiempo, que cuántas veces que se ha leído esto, pero esta orden de denles ustedes de comer, o como pone la Reina Valera, no denles vosotros de comer, denles ustedes. O sea, lo que quiere decir es, en pocas palabras, oigan, ustedes vienen de predicar, vienen de sanar, ya les di poder y autoridad para hacer todo eso, ya saben cómo funciona la cosa, y están aquí diciendo, o sea, y tienen un problema, ¿cierto? O sea, ya deberían saber, o sea, hágale, practique, ya, dele, le toca, ¿ya? O sea, hágale. Entonces, fíjense ustedes que es una cuestión muy bonita, muy pedagógica, ¿ya? Del Señor Jesús diciéndoles, denles ustedes de comer. Fíjense, y esto, como les digo, nos puede llevar a muchas reflexiones que encaminarían mucho a que cuando uno ya está lo suficientemente formado y uno ve un problema, ya no es lo propio dirigirse al maestro para decir, oye, señor, dame resolviendo el problema, ¿no? Lo que diría el señor es, dale tú mismo porque ya aprendiste. ¿Me explico? Eso básicamente. Sin embargo, aquí el Señor Jesús utiliza todo esto, y como les digo, esta historia sirve para mucho. Uno lado, como les decía, para esta cuestión formativa, pero también lo otro, porque les termina de formar, no diciéndoles vayan ustedes, den, les dice, ¿qué hay? Bueno, tenemos esto. Ya, ahora, van a aprender que con esto, que es poco, que para ustedes es insuficiente, que es para ustedes es imposible alimentar a toda la cantidad de gente que hay acá, van a ver, les voy a enseñar cómo se hace. ¿Me explico? Y lo que hace, fíjense, es primero organicen a la gente. Entonces, fíjense, o sea, es que esta historia es muy rica por todo eso. Fíjense, siempre que hay un problema social, y esto, como les digo, esto sirve hasta para la familia, siempre que hay un problema, el primer paso es, a ver, organícense. A ver, siéntense, organícense, tome espacio, ya, que tienen hambre, de acuerdo, pero siéntese primero, ya, organícese, calme, ya, organícese. ¿Me explico? ¿Ya? Incluso organiza hasta las ideas, ¿de acuerdo? Una vez que está organizado, vea qué tiene. Ya tengo poco, pero algo tiene. Y después ya vemos qué se hace con eso poco o con lo nada o con lo que haya. ¿Me explico? Pero el primer paso a solucionar cuando hay una crisis, cuando hay un problema, es, vea, cálmese, siéntese, organícese. ¿De acuerdo? De ahí fíjense que esta parábola, perdón, este pasaje es muy rico ya para nuestra práctica. ¿Quién de nosotros no ha tenido un problema? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna cosa que nos pone así? Se viene un problemón y todos estamos conscientes del problema y no alcanza. No alcanza, no tengo, no llego porque no me alcanza el tiempo, no llego porque no me alcanza la plata, porque no hay comida, no llego, o sea, para suplir lo que tengo que suplir no me alcanza, ¿ya? Lo típico. Bueno, si estamos en ese momento así es urgente, ya se pone el sol, o sea, hay urgencia, ¿no es cierto? Primero, en medio de todo eso, siempre tenga tiempo de sentarse y piense, organice, ¿ya? Y este tema de organizar, créanme que es muy hasta terapéutico.
¿ya? Si usted tiene un montón de problemas, un montón de cosas, organice, arregle algo, o sea, ponga en orden. Si usted de pronto está en la cocina, organice el lavabo, de pronto hay un plato sucio por ahí, no sé, lávelo, póngalo en el lugar que es y no solo deje ahí en el lavaplato, digamos, escurriendo, guárdelo, ya, si es que está en su escritorio, qué sé yo, y tenemos un montón de cables, de cosas, de esferos, de hojas, organice, ya, y verá que después cuando la cosa, así, visualmente, se ve ordenada, ha dado usted un gran paso. Y esto así como tip, cuando en esos momentos en los que uno está así como bloqueado, que uno no sabe qué hacer, y ya se le viene y uno, híjole, ya tiene que resolver, como decimos ahora, ¿no? Ya tiene que resolver y no hay chance. Vea, tómese 1 o 2 minutos que no le va a pasar nada en organizar lo que tiene ahí a la mano. Organice, ponga en orden y vea su espacio de trabajo en orden y verá que después se le van a acomodar un poco a poco las ideas. Eso es lo que comenzó haciendo aquí el Señor Jesús. Hubo un problema grave, ¿no es cierto? Urgente además, y lo que el Señor les dijo, a ver, ¿qué tienen? Hay poco, de acuerdo, organice a la gente, háganle sentar, organice, vea realmente cuántos hay, ¿ya? O sea, por último, dimensione bien el problema, ¿ya? Porque no es lo mismo decir, vean, tenemos que dar comer a un montón. Bueno, cuénteles primero y después me dice cuántos hay. Bueno, ya sabemos después de sentados que hay 5,000. Ah, ok. Esto se alcanza y el Señor Jesús hace el milagro. Pero lo que quiero decir es que primero, y siempre va a haber una parte que nos corresponde incluso a nosotros previo a que el Señor Jesús ejecute el milagro. Y es este tema, de saber bien cuál es el problema, porque no es lo mucho, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo decir, tengo un montón de problemas, ¿ya? Tengo una deuda enorme, ya tengo un montón de deberes, ya como decíamos en el colegio en la universidad, ¿se acuerdan? Es que tengo un montón de deberes. A decir, a ver, ¿cuántos deberes tienes? Ya, tengo de matemáticas, biología y química. Ah, entonces no tienes un montón, tienes 3. Ya, de esos, ¿cuál es el más difícil? Bueno, para mí más difícil es química, ¿de acuerdo? ¿Cuánto te toma ese? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer 20 ejercicios. Muy bien, entonces tienes 20 ejercicios. Y de física tienes tanto, y de matemáticas. Me explico, organizarse. Y una vez que uno dimensiona el problema, que uno se sentó y les dimensionó el problema, uno tiene más herramientas para poder enfrentarlo. ¿Me explico? Incluso si se necesitara un milagro, el paso previo siempre es organizarse. ¿De acuerdo? Y esto, perdón que les diga así, pero es que en serio, a veces uno pide como cristiano, a veces uno pide y grita, o sea, eleva la voz al cielo y grita, a veces sin saber mismo que le duele, ¿ya? Entonces, lo primero es organícese, ¿de acuerdo? Organícense. Siempre es bueno organizarse. Si es que, como les digo, no tienen una claridad así de nada, ¿ya? O estamos desesperados por más, organice algo que tenga a la mano. Sea su mesa, su cuarto, la cama, un estante que tengan por ahí, el escritorio, qué sé yo, algo, pero organice algo y póngalo en orden. Y verá que eso le va a llevar a que su cabeza incluso comience a organizar sus ideas. Hágalo. Son cositas chiquitas que sirven mucho. Después, el Señor Jesús entonces, ya que están organizados y ya que dimensionaron bien el problema, que dicen, sí, son 5,000, ¿ya? ¿Ya? Entonces dijo, muy bien, entonces, séntenlos, los hicieron sentar y dice, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hacer así, el esquema es el siguiente. Si usted identificó un problema, identifique bien el problema, después dimensiónelo bien, asiéntelo y póngalo en las manos del Señor, que si es de hacer un milagro, el Señor lo hace, no hay ningún problema. Y si decimos, por ejemplo, si es en cuestión de deudas, ¿no? Si, Señor, es que tengo un montón de deudas, bueno, diga bien cuánto debe, ¿ya? Porque para comenzar a pagar no es cuestión de decir, es que debo un montón, ¿no? ¿Cuánto debe? ¿Ya? ¿Cuánto debe? Debo tanto aquí, tanto acá, sumado tanto, al mes tengo que pagar tanto, ¿ya? Alguna cosa así. Bueno, con todo eso, ¿cuánto tiene? Tengo tanto, ok, ¿alcanza? No alcanza, muy bien. Ahora, sobre eso, vamos a orar y verá que el Señor obra los milagros, ¿ya? Pero usted no puede y no es lo recomendable ir al Señor directamente diciéndole eso, o sea, sin hacer la tarea previa, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, fíjense, como les decía, aquí en el versículo 16 de entonces, vemos estos 5 verbos que he resaltado para que se note que son 5, ¿no? Primero, tomando, o sea, tomar, después levantar los ojos, bendecir, partir y dar.
Con 5 verbos que también Lucas utiliza aquí. Fíjense, es algo muy interesante y como les decía, toda la historia gira en torno al número 5, que está hecha justamente para que no se olvide, ¿ya? Entonces, por eso les decía, fíjense, que para Lucas no es tan importante el tema de encontrar significados, simbolismos, ¿ya? A Lucas no le importa mucho decir, bueno, los 5 panes, ¿qué simbolizarán los 5 panes? Bueno, puede ser los 5 libros de la Torah, qué bonito, ¿ya? Ahora, los dos, ¿qué significan 2 pescados? Los dos son las 2 casas, ay, qué bonito. A Lucas no le importa mucho eso, ¿ya? A Lucas lo que le importa es que tengamos claro la magnitud de lo que está pasando ahí. Era un problemón, ¿de acuerdo? Era un problema grande. Los discípulos hicieron lío a pesar de haber venido con una, digamos, de haber venido predicando con poder y autoridad y sanando y todo lo demás. Entonces era una puesta en práctica. ¿Me explico? Entonces fíjense cómo es la diferencia de la perspectiva que tiene Lucas de este evento, ¿ya? Y cómo lo podemos ver incluso desde una parte formativa para los discípulos. Ya no les está diciendo solamente vayan y predican, ahora les está diciendo, ahora lo que han aprendido, vayan y ejecuten. Hagan ustedes, yo solo les dirijo, ¿ya? Y lo que me toca hacer a mí, diría el Señor Jesús, yo lo hago, pero haga usted siéntelos, usted cuéntelos, usted divídalos, háganlos sentar, ¿ya? Y traiga acá lo que tiene. Y ya el Señor se encarga de tomarlos la comida que haya, los recursos que hayan, levantar los ojos al cielo, bendecir, partir y dar. ¿Me explico? ¿Ya? Y la consecuencia de eso, como lo vemos, es que todos comieron, se saciaron y recogieron los que les sobró, 12 cestas de pedazos, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, eso está ahí. Entonces, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que este pasaje, y es lo siguiente, y es algo que también les quería comentar. A veces uno piensa, y mal, ¿no es cierto?, que de un pasaje de la Biblia se puede extraer solamente una enseñanza. Y no, no es así. Los evangelios son una muestra clara de que no es así, porque del mismo evento, la alimentación a los 5.000, Marcos aprovecha para resaltar alguna cosa, Mateo, a partir del mismo, lo hace y lo cuenta para, para, para resaltar, exponer otras cosas, y Lucas cuenta lo mismo para hacerlo y resaltar otras cosas, y cuando lleguemos en su momento a Juan, veremos que también cuenta el mismo suceso, pero de otra manera, para resaltar otras cosas que a él le interesaban, pero a partir del mismo hecho. ¿Me explico? De ahí que tenemos que siempre intentar tener una visión mucho más amplia de lo que es la palabra del Señor. Y no pensar que, sí, la alimentación a las 5.000, sí, la provisión, ya está. No necesariamente. Fíjense que ahora estamos viendo a partir de Lucas una parte formativa de los discípulos, porque siempre lo hemos visto este pasaje y mayormente se lo ve desde la perspectiva del Señor Jesús, desde su rol de provisor, ¿no? Desde la perspectiva de que Dios es el que provee, el que soluciona el problema. Pero si lo vemos, como lo plantea Lucas, desde la perspectiva formativa de los discípulos, es diferente. Es el mismo evento, pero estamos aprendiendo otra cosa. Fíjense cómo fueron formados los discípulos. Y es que a la larga, fíjense ustedes, esto es hacer discipulado, ¿ya? Esto es hacer discipulado. Que el maestro les haya encargado de manera previa una tarea, hayan regresado, hayan dado su reporte, y ahora ya que han tenido una práctica, lo que espera el maestro es que sigan poniendo en práctica lo que han aprendido, que no se olviden, que ya todo lo que hicieron allá lo asuman, lo incorporen a su práctica y de ahí sigan para adelante, ¿ya? Y no sean, o sea, digamos, y esto le digo, esto es más o menos lo obvio, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Para nosotros a veces nos pasa lo siguiente, ¿no? Y es incluso a veces nos pasa esto por cómo está el sistema educativo nuestro, ¿ya? Que está mal, ¿ya? Y eso hay que reformar, y cuesta reformar, pero les digo, nuestro sistema educativo nos ha enseñado mucho y la mayoría de nosotros, hoy está cambiando un poco, pero todos nosotros fuimos a la escuela, al colegio, a la universidad, incluso a veces hasta los posgrados que pudimos haber hecho, pero nos formaron de una manera bastante memorística. Y es decir, la educación consistía en repetir de memoria. Y cuando llegaba un examen, el objetivo del examen era que el alumno pueda repetir con la mayor fidelidad posible
lo que dijo el profesor, ¿no es cierto? Si es que alguien metía una coma diferente, una palabrita diferente, una idea diferente o una redacción diferente, a pesar de que la idea sea la misma, pero lo dijo de otra manera, ya no valía. Y además, los exámenes estaban hechos, y están hechos lastimosamente, como un medio de desfogue, ¿no? No como un medio de evaluación, no están como un medio de fortalecimiento del aprendizaje. Los exámenes a veces están hechos como un medio de desfogue. ¿Por qué? Porque todo lo que se da en un periodo de educación, ¿cierto? Hablemos de trimestres, todo lo que se estudió en el trimestre es como que los alumnos van así, pero con la cabeza llenita, dan el examen, lo vierten todo, ¿no? Y después se olvidan, ¿no? Y es lo que nos ha pasado a todos. Si no, ustedes acuérdense, cuando salíamos de un curso a otro, ¿no es cierto? Y resulta que cuando volvíamos al nuevo curso después de las vacaciones, cómo se sumaba. ¿Se acuerdan ustedes? Lo que a veces dolía la mano para volver a coger el esfero, para volver a coger el lápiz y volver a escribir. Y uno se olvidaba. ¿Y se acuerdan ustedes de cómo era el sistema? Porque fíjense, ese es el asunto. ¿Cómo es el sistema? Que no se profundiza en que se aprenda, sino en que se repita, en que no se cimiente, que se quede, sino que dé una buena prueba. Me explico, que saque buena nota. No importa que aprenda, importa que saque buena nota. ¿Me explico? Y tan es así que fíjense que todo el primer trimestre del año siguiente, del año lectivo siguiente, es a repetir todo lo que se vio en el año pasado, porque es que no se acuerdan, ¿sí o no? Fíjense ustedes entonces cómo está hecho el asunto. Entonces, el Señor Jesús, vean, hace 2000 años atrás, ¿no es cierto? Hace 2000 años casi, ya comenzaba a dar y él tenía un método muy bueno de enseñanza, que les decía, a ver, todo lo que ustedes vienen haciendo ya no es para que me vengan aquí, me den el reporte y se olviden. No, todo lo que ustedes tienen que hacer, todo lo que ustedes hicieron allá, tienen que ya incorporarlo a su cabeza, a su memoria, a sus destrezas, de tal manera que cuando venga un nuevo problema, no partan de cero, sino que ya partan con todo el aprendizaje que tienen. Y ya no vienen como novatos, como menos novatos, ya vienen con alguien que tiene cierta experiencia. De ahí la importancia, como les digo, de esto, de esta frase, el denles ustedes de comer. Es que es poderosísima. ¿Me explico? Es poderosísima, porque no le está diciendo, según Lucas, a unos discípulos inexpertos. No le está diciendo a unos discípulos que, chuticas, les llamó recién, no les llamó recién y le está poniendo una carga desproporcional. No, le está dando una orden, una disposición a personas que vinieron de haber hecho eso, de haber hecho la obra, de haber visto el despliegue de la obra, del poder del Señor a través de ellos. Entonces es hermoso verles aquí cómo el Señor Jesús le dice, sí, muy buena observación, hágale, le toca, ya que no puedo, de acuerdo, haga lo que puede. Josuecito, ¿Sí? Ajá. estoy acordándome ahora de muchísimas experiencias que a veces nosotros hemos tenido respecto de cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer si llega este problema o cuando llegue y no sabemos qué hacer? Y me acuerdo de lo que el Señor, cuando Moisés llegó a la orilla prácticamente del Mar Rojo y tenía atrás todo el ejército, como es egipcio, ¿y ahora qué hacemos? A uno se les ocurrió regresar mejor a la esclavitud, ya volverse a allanarse a eso. Y el Señor, ¿qué hacemos? El Señor le dijo, abre el mar, abre el mar. Eso es lo que le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Abre el mar. Y entonces es que ya le preparó el Señor a través desde cuando le encontró allí en el monte Sinaí y luego le envió a Egipto y luego con el tratamiento de las 10 plagas. Todo eso significó una preparación, un discipulado, un mostrarle a qué Dios está siguiendo y cuán grande era Dios. De manera que ya él tenía que haber aprendido todo eso. Y me hace pensar esto cuando Dios le dice, ¿por qué me clamas a mí? Abre el mar. Y muchas veces nosotros pasamos tiempo con Dios, tiempo, años, y a veces un problema que se nos viene, se nos mueve el piso y no sabemos qué hacer. Entonces, esta prueba que digamos, esta
no, esta actividad, digamos, que el Señor hace, que les lleve a los 5,000, poniendo que sean, es para precisamente probarles. Ellos vienen contentos de que han hecho todo y ahora les presento un problema y ellos dicen, mándales pronto, mejor que vayan por su cuenta a buscar comida y a buscar hospedaje. Y el Señor les dice, "Pero denle ustedes. Me hace pensar un poquito comparando con Moisés, que efectivamente le dijo, abre vos el mar. ¿Por qué me clamas a mí? Abre el mar. Porque ya le dio el poder. Y acá a los apóstoles también les dio poder para todo lo que se les iba a presentar. Es más, le dijo, no lleven comida, no lleven espada, no lleven nada y no sufrieron ellos, no tuvieron escasez. Entonces acá la enseñanza que por lo menos para mí puedo ver es que todos nosotros, queridos hermanos, por más cristianos que seamos y seguidores de Dios, vamos a tener problemas. Y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción no es otra cosa que la presencia de los problemas que a veces nos atemorizan, que a veces nos mueven el piso y a veces no sabemos qué hacer. Entonces allí está para qué, para saber enfrentar, como tú dices, Josuecito, serenarnos, estar tranquilos, organizarnos y no ese rato desesperarnos y de pronto me pongo hasta de mal genio y hasta puedo terminar peleándome con los que están al lado. No, la forma correcta de actuar frente a un problema grande es así, tranquilizarse, examinar el problema y ver los recursos con los que se cuenta. Y ellos aprendieron eso, vieron estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Discipulándoles, enseñándoles, porque luego les tocará enfrentar a ellos, ya no estará el maestro al lado. A ellos les tocará enfrentar y los que hemos sido, yo he sido discípulo también, pero cuando mi maestro ya no estuvo al lado mío y me tocó enfrentar el estar frente a una iglesia solito o a un grupo de gente, entonces ya no está quien me puede decir haz esto o haz esto otro. Ahí hay que uno buscar la solución. Y así es, el Señor cuando nos presenta problemas o nos permite pasar por algún revés en la vida, no es para molestarnos, sino para que aprendamos a desarrollar esa confianza en Él y la forma de resolver. Serénese, piense cuál es el problema y comience. Señor de ahí les dijo, él le podía haberles dicho, no se preocupen, no, tranquilos, yo les voy a dar de comer. Le dijo, no, organícenles, siéntenles de 50 en 50. Ya, una vez estaban organizados, denles, no hay, ellos no tienen. Entonces le dijo, siéntense, cogió cuántos panes hay, cuántos pesos, todos, y agarró y los dio, y les dio. Y hasta sobró. Esa es la enseñanza que Dios les está dando y que nos da también ahora para que no nos desesperemos por las cosas, los problemas que nos pueden venir, ¿no? Que todos pasamos, mis hermanos, todos pasamos por problemas y Dios nos saca de todo eso. Él nos saca. A veces nosotros ofuscados, confundidos, a veces hasta de mal carácter por el problema, allí el Señor tiene ya la solución porque para Él no es problema. Entonces, no, haz. Y efectivamente, cuando uno se pone a hacer, efectivamente encuentra la solución. Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer? Y comienzo a lamentarme. No, ahí está, subrayado, denle ustedes de comer, denle ustedes. Entonces, serénese, tranquilícese, examine el problema, vea los recursos y vea cómo el problema sí se va solucionando. Hay muchísimos casos que podría contarles de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha solucionado los problemas, solamente teniendo esa actitud correcta que aquí nos está enseñando. Nada más. Exactamente. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense cómo lo que quiero una vez más resaltar es cómo se puede ver diferente la misma, el mismo pasaje, el mismo milagro que hemos visto muchas veces. Luego,
también hay una explicación como, digamos, ya de lo que pasó. Lucas nunca dice que se haya multiplicado la comida, ¿ya? Lo cual también da una cuestión muy interesante de cómo es que opera o cómo es que puede operar, es una de las formas de operar del Señor, porque como bien lo recuerdo mi papá, hay milagros como los del mar, o sea que es algo que es un milagrazo, o sea, no es que siempre se va a abrir el mar, ¿ya? Pero que hay una intervención así directa, digamos, clara del Señor que ante un imposible hace un milagro. Pero este, por ejemplo, suele explicarse, como suelen decir algunos, desde una forma un poco más, o sea, racionalizándole la cosa, ¿no? O sea, no tomándole así, es milagro y se multiplicó y ya está. Porque Lucas especialmente no dice que se haya multiplicado, pero sí dice que partió la comida, ¿ya? Que partió y comenzó a dar. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que lo que según dicen, o como suelen proponer algunos, es que más allá de que, no es que levantó las bandejas, digamos, donde estaba la comida, dijo gracias, tal, 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 y comenzó a abundar y hacía a hervir, digamos, los pescados y los panes de ahí. No necesariamente, puede ser que haya pasado eso, pero lo otro es que también cuando el Señor Jesús comenzó a dar gracias y a hacer repartir, lo que está haciendo una invitación es a un acto más de solidaridad, un acto de solidaridad de, miren, si yo lo que tengo, lo poco que tengo, lo doy, lo comparto entre todos y lo parto, lo que sería mi porción, lo parto entre todos, estaba dando el ejemplo para que todos los demás puedan hacer algo por el estilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende, digamos, o digamos, esto puede ser cuestionable, pero es una forma de entenderlo, ¿ya? Luego la otra es de ley que se multiplicó, ¿ya? Que se multiplicó y tal, y no deja de ser, digamos, ese sería un milagro, pero tampoco deja de ser menos milagro que haya promovido prácticas de solidaridad, ¿ya? Eso nada más como para que lo tengamos así, digamos, como para ampliar el panorama, nada más, solo por un dato, porque aquí Lucas especialmente no dice que se haya multiplicado. Lo que dijo el Señor Jesús es que tenía muy poco, y lo que dice es que Él toma, da gracias, bendice y lo comienza a partir, y lo parte. Entonces esto, como les digo, es una muestra de lo que yo tengo, lo poco que yo tengo, lo comienzo a compartir. Y Una lo que cosita también, queda ahí es Josécito, eso. perdón. Sí. Sí, me hace acordar esto con lo que estudiamos la semana pasada con Elías. Ajá. Con Elías cuando llegó precisamente ante la viuda de Sarepta de Sidón y le dijo, no, dame de comer. Y le dijo, no tengo nada, si ahora recojo unos palos para, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Le dijo, ve y hazlo, dame un pan a mí, tráeme un poco de agua. Y nunca faltó. Eso estuvo fluyendo permanentemente hasta cuando se acabó esa hambruna que hubo. Eso es la bendición de Dios, no es que se llenó la tinaja ni nada, sino que siempre había ese remanente, siempre estaba lo que tenía ella. Ujú. Podría decirle, no sé si alguna vez les referí, queridos hermanos, nosotros hicimos una vez un evento fuerte allí en Quisinche, que varios de ustedes conocen, e hicimos comida para 100 porque era lo que habíamos invitado, pero al momento llegaron 300 y nos reunimos los pastores ahí y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos comida para 300? No nos va a casar. Y entonces nos fuimos alrededor de la paila, porque en una paila grande cocinaron las hermanas, y entonces dijimos, no hay otra cosa más. Señor, cocinamos para 100 y ahora tenemos 300. ¿Qué hacemos? Alrededor de la paila oramos y les dijimos, hermanas, comiencen a repartir. No hubo dos, tres pailas más, pero la paila seguía fluyendo, dimos de comer a toda la gente y todavía quedó casi media paila ahí la comida. De modo que las hermanas preguntaban, hermanito, ¿quiero otro platito? ¿Quiero otro platito? Y todos quedaron saciados. Entonces, he visto que Dios siempre multiplica cuando se comienza lo que tú dijiste, Josuecito, a ser solidario, a ayudar, a dar, a fluir, y Dios bendice eso. Hemos visto con Elías, hemos visto también lo que muchas veces yo he visto la bendición de Dios. Entonces lo que tenemos es que
actuar conforme a lo que Dios nos ha enseñado y Dios siempre solucionará nuestros problemas. Ujú. Así es. Y el asunto también es una cosa, especialmente con estas, hay que tener bastante perspectiva, un poco de aprender a soltar, pero en el buen término de la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, especialmente cuando uno tiene pocos recursos y las necesidades, o sea, sobrepasa los pocos recursos que se tiene, la naturaleza humana, nuestra lógica, nos invita a ser mezquinos, a ser tacaños. ¿Me explico? O sea, o sea, lo que nuestra cabeza intenta hacer es pues, procurar guardar lo poco que tengo. Entonces, a racionarlo como lo que le pasó con la viuda, ¿no? De Sarepta. Pero tengo esto y esto me alcanza para vivir hoy y de ahí no sé. O sea, y a racionarlo, o sea, el tema de hacer raciones, que decimos, o sea, de dividirlo y a guardarlo poco, a ser un poco mezquinos, incluso hasta con uno mismo. Pero lo que nos enseña aquí el Señor es que en estos casos, ojo, cuando se hace todo el procedimiento, ¿no? Y cuando se está incluso en la escuela como de los discípulos. O sea, esto funciona, como les digo, viendo la imagen y todo el contexto bastante grande, ¿no? Es decir, personas que han recibido y están siendo formadas y les toca enfrentar un problema así de grande, hay que verle con perspectiva divina, en ese sentido sí, ¿no? Y de saber que cuando ya se ha puesto, se ha hecho la tarea y se pone en las manos del Señor, vea, suelte y dele con confianza, que ya verán, y verá que lo poco que parecía resulta siendo suficiente y que incluso puede sobrar, ¿ya? Y eso les digo, es algo contraintuitivo, porque cuando uno está con escasez, cuando uno tiene poco y siente que lo que toca cubrir es más de lo que uno tiene, lo que uno intenta hacer es, la naturaleza de uno es a que no se me vaya lo poco que tengo, a guardar lo poco que tengo. Pero aquí lo que se aprende también de este pasaje es que cuando uno pone la necesidad en las manos del Señor y ya hizo la tarea, lo dimensionó, hizo todo lo que corresponde y lo puso en las manos del Señor, suelte, dele, cubra lo que hay que cubrir y verá que como va saliendo, va entrando, si se quiere, y verá que se cubre la necesidad. Eso también es algo que, como les digo, es un poco contraintuitivo. Uno piensa que si debo 1.000 y tengo 100, híjole, mejor, mejor no me gasto los 100, aunque sea después pido de otro lado. No necesariamente. Hay casos y casos, especialmente, como les digo, cuando uno hace la tarea previa y todo lo más, uno puede comenzar y ya lo puso en las manos del Señor, suelte. Comience, digamos, a soltar un poco y a cubrir lo que haya que cubrir y verá que como va saliendo, va entrando y Dios nunca va a dejar no nos va a hacer quedar mal, digamos. Algo va a salir, una chaucha, una bendición, una ofrenda, lo que sea. Pero no, lo que sí les digo es que cuando uno está en esta situación, uno de los peores errores que uno puede cometer a veces, como les digo, hay que ser muy analíticos en caso a caso, pero en estos casos, como el de aquí, como el de la alimentación a los 5.000, uno de los peores errores que uno puede cometer es ser mezquino. Ya, por todo lo que estamos viendo. Pero ojo, el contexto es, estamos en la formación, hemos probado ya la bendición del Señor, hemos hecho la tarea de identificar bien el problema, lo hemos puesto en las manos del Señor, dele. Pero no les voy a decir así sin más, no, si está en dele, si suelte, no. O sea, haga bien el procedimiento y entonces verá que fluye la cosa, ¿ya? Incluso si es contraintuitivo, como lo que le pasó a la viuda. Dame primero al profeta. Pero si vos eres de una tierra lejana, hasta somos enemigos casi, pero es un exiliado aquí, te voy a estar dando la comida a vos. Dame a mí primero y verás lo que pasa. ¿De acuerdo? Es contraintuitivo. ¿A quién prefiero? ¿A mi hijo o al extranjero este que no le conozco? Bueno, dele primero al otro y verá cómo funciona. Suelte, quiero decir. Suelte lo poco que tiene, entre comillas. ¿Ya? En ese sentido. Pero ojo, esto funciona siempre que hagamos bien la tarea. Si no hacemos bien la tarea, esto no es fórmula mágica. No es que si tengo $10 y suelta ya mañana me vienen 1.000. No, no funciona así. Funciona una vez que hemos hecho bien la tarea, ¿ya? Eso nada más. Y la consecuencia. Hermano Josué, Sí, ajá, sí, hermana Dina. este acto se
este acto no se lo puede llamar como milagro, no es un milagro mismo, Es un hermano milagro, Josué. claro que sí, es un milagro, eso Ah, como estábamos diciendo, es un milagro, de hecho, a algunos les categorizan, digamos, los diferentes milagros que hizo el Señor, y esto le llaman un milagro natural, o sea, que tiene que ver con la naturaleza, porque tiene que ver justamente con la multiplicación de la materia. claro, claro. Ajá, Ah, ya, entonces, si lo ya. vemos, exacto, entonces es un milagrazo, claro. Incluso Claro. si haya sido que promovió la solidaridad, incluso, o sea, es un milagro, o sea, no deja de ser un milagro, porque con poco, a partir de poco, se dio de comer a un montón. Es un milagro, claro, es una ruptura un milagro no es otra cosa sino una ruptura de la racionalidad, digamos, de lo normal que debería pasar. Eso es un milagro, ¿no? Básicamente, un milagro es eso, cuando ciertas acciones han tomado un curso, ¿no es cierto? Un curso, y de pronto de la nada, ¡pac! Pasa todo lo contrario, ¿ya? Y no hay Igual, aparente razón. Ese es un milagro. igual lo que expuso ahorita el pastor Manuelito, Milagro, claro. lo que había pasado, ¿no? Ajá, Mire que no tenían había para 100 y apareció realmente como 300 personas y todos comieron. Oiga, así esto es. es una bendición del Señor, sí, sí. Sí, así es. Pero ojo, o sea, el asunto, fíjense, incluso con lo que acabamos de ver, con lo que nos contó mi papá, eh, eh, ¿cuál es el asunto? O sea, incluso ahí lo que quiero rescatar es que siguieron el procedimiento. O sea, me explico. Se siguieron de manera tal vez no así tan detallada como lo vemos ahora, pero siguieron el procedimiento. Tenemos tanto, hay mucho más. ¿Qué hacemos? Bueno, Señor, Señor, en tus manos estamos y demás, dele. ¿Me explico? Entonces, fíjense, o sea, la importancia, lo que yo quiero resaltar siempre, 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 es que todo esto funciona siempre que se siga una lógica divina, porque Dios no es loco. Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza, pero eso no significa que sea súper aleatorio, no. Dios puede hacer un montón de cosas, pero el asunto es que Dios sigue cierto orden, Dios sigue ciertos procedimientos. Dios no es un Dios arbitrario, quiero decir. O sea, no es que Él se salta nomás las normas porque sí, no, al contrario, Dios sigue procedimientos. Y es más, es más bonito el milagro, si se quiere, cuando se sigue el procedimiento. Lo que vimos con la viuda, con la mujer con flujo de sangre y también con la hija de Jairo. Cada uno, ¿se acuerdan? Siguió el procedimiento. ¿Me explico? Por eso es que toda la gente al Señor Jesús le tocaba y le apretujaba, pero nadie seguía un procedimiento. Lo vemos. Eso es lo importante. Entonces, lo que quiero decir es, incluso para recibir un milagro del Señor Jesús, hay que hacer bien las cosas. ¿Ya? De ahí que Santiago dice, es que claro, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Claro, es que es como, no sé, como que si yo quisiera resolver un problema del álgebra de Baldor, un problema de factoreo, y quiero simplemente llegar a la respuesta, pero sin haber aprendido el procedimiento. O lanzar números ahí al azar, sí, que ya me salga la respuesta. No, no lo voy a lograr, ¿ya? Incluso si tuviera el solucionario, no lo voy a lograr, ¿ya? El asunto, como les Tenemos digo, que es ser, aprender a ser muy metódicos. tenemos que ser merecedores de ese milagro. Más que merecedores, no va por el lado de ser, de ganar méritos, no, porque No, nadie no tiene, no. El asunto es seguir los pasos. Vean, es que incluso les digo, hasta para que un banco nos dé un crédito, ¿me explico? O sea, si ustedes quieren pedir un crédito al banco, ¿ya? ¿Qué van a hacer? No van a decirles, señor, vea, tengo un montón de necesidades, me hace falta, vea, con esto, por favor, ayuda. No, el del banco le dirá muy bien, está muy bonito su problema, yo lo entiendo, pero trajo la cédula, trajo el garante, trajo el papel. No tiene. Bueno, vaya, consigue, de ahí viene. ¿No les parece? pero también, hermano Josué, para ser merecedores de algo, hemos recorrido ya un camino. Y Ujú, en ese camino hemos caído y levantado, ¿sí? ujú, Hemos llorado, hemos sacrificado,
De paso, algún momento nos hemos reído, pero pienso que el Señor nos vio con esos ojos que lo merecíamos y nos levantó de ahí, ¿sí? Pero por ese camino que fuimos llevando primero, fuimos haciendo, fuimos recorriendo, ¿sí? Porque tampoco, por más que uno haga las cosas bien, hermano Josué, pero si no están bien ante los ojos de Dios, tampoco no vamos a recibir la bendición de Él, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que hacer las cosas muy bien en todos los sentidos, con todos los que nos rodean, y yo creo que nuestro Padre, que es un Padre de amor, pues nos dará la bendición. Exactamente, exactamente. Her- Hermano Josué, Ajá. usted recuerda cuando pasamos esa temporada tan triste con nuestro niño. En la actualidad el bebé está sobreviviendo con la dosis que toma, pero yo, hermano Josué, siento que Dios nos hizo el milagro, porque así como los médicos lo tenían al bebé, lo tenían como conejillo al bebé. Hay fotos que duele verlas nomás. Y para que el bebé esté como esté, yo pienso que sí, Dios nos hizo el milagro con el bebé. Aunque todavía no está la última palabra en cuanto a su salud, pero lo importante es que estamos gozando de la presencia de Él. Y eso ya es una bendición, hermano Josué. Ujú. Así Pienso es. que eso es así, sí. Dios Sí, es tan así grande y es. misericordioso. Exactamente. Tal cual. Pero por Sí, lo mismo, lo que quiero decir es que hay que cambiar de enfoque. Lo que quiero decir es que hay que cambiar de enfoque. Porque es que a veces uno piensa, lo que les digo es que, ¿qué le digo? Porque a veces, hasta incluso a veces yo me desespero. Es por lo siguiente, porque es que a uno le han hecho pensar que uno tiene que hacer algo para ganarse. ¿Explico? Que uno tiene que ayunar, que uno tiene que orar, que uno tiene que hacer algo como para ganarse no sé, un minuto de atención de Dios. Y no, esa no es la perspectiva. No, esa no es la perspectiva. No es que uno ora, se congrega, ora, ayuna, lo que sea, para que Dios me preste un poquito más de atención. No, la perspectiva correcta es Dios nos presta desde ya, de por sí, la atención debida. El asunto es que dentro de esa atención que Dios me está prestando, tengo que seguir los pasos que Dios me pide para las cosas que yo necesito, para lo que uno requiere. Y ese es el cambio de perspectiva. ¿Me explico? Entonces, no es como, por ejemplo, o sea, la perspectiva uno piensa y uno tiene este esquema de pensamiento que está desenfocado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa que como que uno siempre está lejano. O sea, uno piensa que uno está lejano, que por default uno está siempre lejos de Dios, entonces uno tiene que como que acercarse un poco y ya primero tengo que acercarme para entonces ver si es que a Dios le place y hacer algo como para que Dios me haga más caso, me preste un poquito más de atención. Y no, no, no. Si somos hijos de Dios, la realidad es todo lo contrario, es que ya nos ha prestado caso, ya estamos, ya nos ve, existimos para Dios, está ahí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diferente, o sea, es un actuar diferente, y es comenzar a actuar desde la perspectiva de hijo. Es que ya somos hijos, ¿explico? O sea, no es que estamos llegando primero, quiero ser, no. La perspectiva es diferente, es actuar desde el rol de hijo, desde mi realidad, pero ya desde mi realidad incluso, pero con la perspectiva de ser hijo. Y por lo tanto, como le digo, ahí cambia la perspectiva de los milagros, ¿ya? Porque ahí los milagros no son algo extraordinario. Los milagros, cuando ya somos hijos y todo lo más, es lo cotidiano. ¿Me explico? Es lo cotidiano para nosotros, ¿ya? O sea, como les digo, pero es porque a veces, como les digo, a veces uno tiene la perspectiva un poco mal, ¿ya? Y a veces uno le han enseñado como que uno está chance más cerca o chance más lejos de Dios. Y no, no va así. Uno es hijo y como hijo estamos ahí. Y uno tiene que aprender a moverse como hijo, ¿ya? Y uno ya tiene la atención de Dios, uno ya existe, Dios me está viendo siempre y me presta la atención que me da como cualquier hijo suyo.
Y en ese contexto es que uno comienza a moverse, a tener, a resolver las necesidades, los problemas que uno tiene. ¿Me explico? Ese es el asunto. No es que uno tiene que ganarse, hacer algo. No, no. Al contrario, uno, si se quiere, Dios ya nos dio eso. Y no, no porque nosotros hayamos hecho nada, no. Lo que a uno le corresponde entonces es desde el rol que ya nos dio Dios de hijos, comenzar a moverse, que es diferente, porque uno ya no entra con el cuidado, con el, con el temor de, ¿será que no? No, uno ya va con el rol de hijo. Señor, papá, requiero esto, hago esto, ¿cómo le hago? Me explico, pero es otro rol. Uno ya actúa desde el rol de la confianza, que es diferente. Les digo, y eso es lo que pasa. Por eso es que los milagros a nosotros a veces nos parecen tan milagrosos, ¿no? O sea, nos parecen milagros. Pero si lo vemos desde una perspectiva más de discípulos, si se quiere, más de alguien más cercano al Señor, era lo obvio. Es como lo que decía mi papá. Es que claro, a uno le parece milagro, o sea, y es un milagro, pero a uno le parece más milagroso todavía que el mar se haya partido. Para la perspectiva de Dios y de Moisés, era lo obvio. Era lo obvio que iba a pasar. Porque ni modo que Dios les iba a hacer volver a Egipto, o les iba a llevar ahí para que los maten o para que se ahoguen. No, lo obvio era que abre el mar. Pero como les digo, eso a nosotros, todavía a nuestra mente a veces le cuesta pensar porque es que para nosotros la metemos ahí el mar. Y para nosotros es imposible que el mar se abra. Pero desde una perspectiva de hijos, de alguien que ya está cercano y que sabe cómo Dios funciona, lo obvio en esos momentos es abrir el mar. ¿Me explico? Pero eso, como les digo, se logra poco a poco con la práctica y la experiencia. ¿Ya? Y ahí vamos viendo casos y casos, pero como les digo, el punto de partida es saber que somos hijos. Si no soy hijo, ahí sí vaya, pregunte y ahí sí tocaría primero llegar a ser hijo, ¿no? Pero si ya somos hijos, el ámbito de acción nuestro es diferente y es mucho más rico, mucho más recursivo en ese sentido. O sea, tenemos muchas más cosas a la mano, ¿sí? Eso básicamente, ¿sí? Dianita estaba levantando la mano. De hecho, estaba levantando yo, Josécito, Gaby. Buenas Gavita, noches, salud con todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco más desde mi perspectiva, desde lo que he vivido todo el tiempo. Y la verdad es que no hay una fórmula ni mágica, ni nada establecido, porque Dios ya sabe muchas cosas. Y Él hace las cosas de una forma tan exquisita que uno se queda sorprendido cuando pasan. A veces uno no nota en la cotidianidad de la vida las cosas que Dios va haciendo, pero hay momentos en que uno lo nota más, cuando justamente es cuando eso escasea. O sea, no es lo mismo cuando tienes mucha abundancia a cuando algo escasea y te das cuenta de que Dios está en el control de eso, en el que Él justo va a proveer lo que necesitas en el momento exacto. Yo les digo, hemos pasado un tiempo un poco complicado, de escasos recursos, pero de repente llega el dinero, las cosas lo aguantan, no sé, no sé cómo explicarlo, pero no es que porque nosotros merezcamos ese favor de Hashem, sino que Él lo hace ya sabiendo, y a veces Dios hace las cosas no como una fórmula mágica, no que haz A, haz B o haz C, y entonces te va a dar D. No siempre es así, a veces Dios lo hace de una forma no es aleatoria, pero sí es una forma que tú no te explicas cómo, pero tú sabes que es la mano de Dios. Yo les digo un pequeño ejemplo. Estábamos aquí en casa y ya teníamos muy poco gas para hacer la comida, solo teníamos un gas. No teníamos el suficiente dinero para comprar en ese momento el gas, pero de alguna forma el gas duró un montón, no, o sea, duró mucho tiempo. Y ya cuando tuvimos los recursos para comprar los demás, otra vez para hacer el refill del gas, pues ya hubo. Pero en ese momento fue un milagro para nosotros y lo reconocimos como tal, porque era un elemento que se nos estaba escaseando, que no teníamos cómo comprar otro gas, pero duró tanto, o sea,
Y no es que nosotros dijimos, Señor, pasa, o sea, sí, sí orábamos, sí pedíamos, pero no era específicamente por esto, sino que el Señor ya sabe, Él conoce absolutamente todo. Y quien es hijo es tratado como hijo, y quien no es hijo no es tratado como hijo. Y cuando tú eres hijo, tu papá ya sabe que te hace falta, ya sabe en qué estás pasando. Y no necesariamente tiene que tener un A, B o C, sino que simplemente Dios ya sabe. Y lo hace de forma que tú lo sientas, que tú lo sabes. Eso, hermanos míos, eso les quería compartir. Ujú, exactamente, tal cual. Y como les decía, el asunto es ese. Es primero todo parte de saber con quién estás, saber que estamos con el Señor. Y eso es todo, digamos. Ese es el punto de partida. Y creo que todos de una u otra manera lo hemos experimentado. Cosas que nos han pasado y que uno no explica. Uno a primera vista no explica, ¿no? Después uno puede encontrar la razón y uno ve que cómo se movieron las cosas, pues se explica solamente porque Dios fue el que obró, ¿no? No dio un paso, me suplió una necesidad, lo que sea. El asunto, como les digo, es el punto de partida. El punto de partida es que somos discípulos del Señor, estamos cercanos a Él, tenemos experiencia. Y si es que llegamos a tener un problema difícil como este de alimentar un montón de gente con poco, pues sabemos que vamos a salir. Porque acordémonos que nuestro Dios no se rige a las leyes de esta naturaleza. O sea, el Señor no está pues endeudado con China, con el Banco Mundial Internacional, con el Fondo Monetario Internacional. Dios no es que se afecta porque dice, híjole, bajó el petróleo, Dios mío, y ahora y Dios dice, híjole, ¿qué se hace? No, ya bajó el petróleo, me quedé sin recursos. No, evidentemente no. No, es que entraron en guerra, no sé, tal país con tal país, no, ya se complicó los recursos de parte del cielo. No, no es que dicen, ay, la capa de ozono hay un agujero, Dios mío, ahora entran menos bendiciones. No, evidentemente no. No, es que va a haber una tormenta solar, no. Dije, eso claramente es un impedimento para que Dios obre. No, Dios no se limita a eso. Entonces hay que estar bien claros del alcance de nuestro Dios, que por eso es Dios. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, eso les quería comentar y fíjense todo lo que nos ha llevado a ver, fíjense, pero a partir de una perspectiva diferente de este milagro, ¿no es cierto?, de la alimentación de los 5.000. Un dato adicional y con esto para terminar, ya hoy pensaba avanzar un poco más, pero capaz podemos dejarlo hasta aquí. Ahora, un dato adicional. ¿Ustedes se acuerdan? Y aquí vale una cosa. Hasta aquí habíamos dicho que Lucas sigue mucho el orden de eventos, ¿no es cierto?, que va recopilando Marcos, ¿de acuerdo? Y hasta donde estábamos casi a la par con Marcos 6. Pero si ustedes se van a Marcos, ¿no es cierto? Y ahí les invito, pueden ver que Marcos, a partir del versículo, digamos, del pasaje que es del paralelo de la alimentación a los 5.000, que está en Marcos 6, ahorita les digo el pasaje, veamos, Marcos 6, Marcos 6, ¿ya? La alimentación a los 5.000 está en Marcos 6:30, ¿no es cierto? Y el evento de la alimentación a los 5.000 va hasta Marcos 6:44, ¿no es cierto? Hasta ahí va. Si ustedes siguen viendo y ven en Marcos, lo que sigue a partir del versículo 45 en adelante son cosas que ya no hay, son cosas que ya no sigue Lucas, porque lo que sigue a partir de aquí es esta pregunta de quién dice la gente que soy yo y la declaración de Pedro de tú eres el Cristo, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que esa parte en Lucas, en Marcos, perdón, está en el 8:27, en el 8:27. En el 8:27 de Marcos es que se retoma, digamos, se retoma, o más dicho de otra manera, Lucas omite, y incluso esto entre los teólogos y estudiosos se llama la gran omisión de Lucas, porque Lucas omite Marcos 6:45 al 8:26. Es decir, no sigue ese esquema y no cuenta todo ese bloque de pasajes que hay ahí, entre ellos que Jesús camina en el mar, sobre las aguas, y una de ellas también la alimentación a los 4.000. ¿Ya? No lo cuenta, ¿ya? Y vuelve a retomar, digamos, el mismo orden de eventos que seguía Marcos,
lo retoma a partir de lo que sería en Marcos 8:27 con la confesión de Pedro, ¿ya? Como les digo, esto se llama la gran omisión, en puesto así, la gran omisión, porque se omite casi 2 capítulos y piquito, ¿cierto? Se omite 2 capítulos y pico, muchos eventos que cuenta Marcos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el asunto? También una cosa importante que les decía con eso para terminar, es que dentro de esta gran omisión de Lucas está la alimentación a los 4.000, ¿ya? Y la alimentación a los 4.000 es un evento posterior que se recuerda, que se recoge en 2 evangelios, en el de Marcos y en el de Mateo. Es decir, Marcos y Mateo recuerdan 2 grandes alimentaciones, la una a los 5.000 y después la otra a los 4.000, con elementos bastante parecidos, ¿ya? En la alimentación a los 5.000 son 5.000, hay 5 panes y 2 peces, se recogen 12 cestas llenas, y tal. En cambio, en la alimentación a los 4.000 son 4.000 personas, pero el evento es del mismo, básicamente. Es una gran multitud que los discípulos tienen que dar a alimentar con pocos recursos. Varía un poco la cantidad de panes y peces. Creo que son allá 10 panes, alguna cosa así, son menos, o 7 panes, alguna cosa así, son menos. ¿Ya? Varían los números, que decir, los recursos. Pero el milagro es el mismo. Y básicamente el diálogo es el mismo. Ahora, la pregunta que siempre se han hecho es ¿por qué Lucas omite esa alimentación a los 4.000? ¿Ya? Y también vale la pena decirlo, como les había comentado, Juan también recoge este evento de la alimentación a los 5.000, pero él no cuenta luego la de los 4.000 tampoco. Entonces, ¿cuál es el asunto y por qué se suele decir que omite? Y una de las razones es porque, por lo siguiente, parece ser, parece ser, ¿ya? Que no hubo 2 eventos, que no hubo 2 eventos de alimentación masiva, sino hubo uno solo, pero que hubo 2 tradiciones respecto del mismo evento. La una, que era la alimentación a los 5.000, y la otra, la alimentación a los 4.000. Por eso es que Lucas no cuenta 2 veces lo mismo. ¿Y cómo se sabe también o cómo es una de las razones que explican que no serían 2 eventos, sino uno solo? Justamente lo siguiente, las veces que se cuenta en Marcos y en Mateo la alimentación a los 4.000, que es posterior a la de los 5.000, el evento es primero, que es como una misma historia, tienen el mismo esquema, y segundo, si no se explica una cosa, si los discípulos ya acaban de venir de la alimentación a los 5.000, no se explica la misma sentimiento como de incredulidad que les presentan en Mateo y Marcos del tema de qué hago, dales de comer, mandemos. ¿Explico? Porque ya tendrían la experiencia de la alimentación a los 5.000 y ya sabrían cómo actuar. Pero cuando Marcos y Mateo recuentan la historia de la alimentación a los 4.000, es como una repetición de la misma historia de la alimentación a los 5.000. ¿De acuerdo? Por eso algunos sugieren que en realidad no haya sido 2 historias, sino haya sido una sola, pero que tenía 2 versiones. La una con alimentar a los 5.000 y la otra alimentar a 4.000. Y que Marcos recogió en 2 lugares diferentes una misma historia, pero con 2 diferentes versiones, por así decirlo. Y que ese esquema lo siguió Mateo, pero Lucas no lo hace y cuenta solo una, que es la alimentación a las 5.000. Y lo mismo hace Juan, unos cuantos años después. Cuenta solamente la alimentación a los 5.000. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, lo que quería comentarles de eso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, como les digo, hasta cierto punto, hasta aquí, sigue de manera muy paralela los eventos que cuenta Marcos, los sigue Lucas, hasta este momento. De aquí Lucas se salta, omite un montón, ya les digo, casi 2 capítulos, ¿no? Omite, como les digo, aquí les dejo el dato nuevo en pantalla si quieren, ¿no? Lucas omite Marcos 6 al 45 al 8:26, es decir, omite un montón de eventos. ¿Ya? Entre ellos la alimentación a los 4.000. Y de ahí se salta directamente acá a la confesión de Pedro, a la confesión de Pedro, y también lo hace, ya lo vamos a ver la siguiente semana, lo hace no solamente por otra cosa, sino por cómo Lucas va armando su historia, porque todo esto tiene que ver en torno a quién es el Señor. Entonces aquí va a ver justamente quién es Jesús, ¿no? La pregunta que hizo Herodes. Entonces aquí justamente va a ser la respuesta directa, tú eres el Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con cómo lo va armando Lucas. Pero eso nada más. Entonces, eso es lo que les quería comentar finalmente respecto de toda la historia de la alimentación a los 5.000. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario.
Y ya la siguiente semana, Dios mediante, hemos de ver el capítulo 9 a partir del versículo 18. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, pues creo que podemos detener la grabación por ahí. Dios bendiga.